Probando. Bé, doncs, molt bon dia a tothom. Benvinguts de nou en aquest primer fòrum BGB. Agrair-vos, com sempre, la vostra presència i dir que sé que es diu sovint, però hi ha vegades que és més cert que altres, i avui penso que és un dia important per nosaltres, perquè tenim una sèrie de personalitats, de gent del nostre món, del nostre entorn, doncs que venen a compartir coneixement, que per nosaltres és sempre una bona notícia. Molts coneixeu el senyor Manuel Medarde. Jo el vaig conèixer quan va ser un dels organitzadors del Gaudí Congress i on realment vam veure la profunditat dels seus coneixements. Una persona que sap del que parla, i això en el nostre sector sempre és molt d'agrair. Llavors li vam demanar que ens expliqués algunes coses d'allò que sempre havíem volgut saber sobre Gaudí i no ens havíem atrevit a preguntar o no teníem algú que ens donés la resposta, i ell amablement es va oferir a respondre moltes de les preguntes que heu anat formulant. Ens porta molt material inèdit també, per tant, com a guies penso que serà un dia molt agradable. Com que és un congrés de guies, entre cometes, respectem la puntualitat al màxim. Per tant, comencem. Doncs us deixo amb el senyor Manuel Medarde. Gràcies, Manuel. Bon dia a tothom. Per mi és un plaer estar amb vosaltres en aquest lloc tan històric i tan maco, a més com persones com vosaltres que us dediqueu a dar a conèixer a la gent que ens visita la nostra ciutat i el nostre país. Jo faré la conferència en castellà perquè no tinc molta fluidesa en català, però cap problema a l'hora de demanar preguntes i demés. En primer lugar, os he explicado de Tigrí, ¿qué es el de Gaudí Research Institute? Empecemos. De Gaudí Research Institute es un centro que relativamente joven, tiene 5 años nada más, pero es consecuencia de un grupo de personas que nos hemos dedicado durante más de 30 años al estudio de Gaudí y de su obra, o sea, literalmente en relación con ello. Entonces ha llegado el momento de darlo a conocer, pero nosotros partimos de una base fundamental, que investigación sin difusión no tiene ningún sentido, lo que no muchas veces ocurre en ciertos ambientes, sobre todo en el ambiente universitario. Por tanto, todo cuanto nosotros hemos investigado, recopilado en este gran centro que hemos creado, podréis siempre que queráis venir a consultar, porque hemos conseguido una gran recopilación de documentos sobre Gaudí y su obra. Circunstancias especiales ha llevado a que en este momento disponemos, en el caso de la Coneguel, de 5.842 documentos entre 1903 y el 4 de octubre de 1914, firmados semana a semana por Gaudí, aparte de croquis, planos y demás. Aparte de ello, circunstancias especiales hizo que fueran a parar a nuestras manos todo lo que era el legado Bassegoda, excepto lo que eran trabajos específicos de Gaudí en sus años juveniles en la universidad, estudiando carrera de arquitectura, pero este conjunto documental, que son 14 toneladas de documentos, reúne la recopilación de los trabajos de su abuelo, de su padre, de su tío, de él, más luego la aportación por parte de la familia de Puigboada, de Sobrañes, de Rafols, de una serie de lo que llamaban los 4 evangelistas en relación con Gaudí, porque son los que trabajaron con él y escribieron en vida de él y posteriormente, y luego de los últimos, que sería el padre, o sea, Luis Bonet, que trabajaron y tuvieron contacto con él. Entonces, de toda esta recopilación de documentos aparece un Gaudí que no tiene nada que ver con lo que generalmente se ha dicho de él. Se ha enfocado bajo aspectos muy concretos, pero Gaudí es un personaje que vive en un momento determinado. Y aquí entramos ya en lo que es quién es Gaudí y qué es Barcelona. Vamos a hacer 2 aspectos. Primero, quién es Gaudí, porque nosotros hemos dedicado de lleno a Gaudí y a vosotros os interesa especialmente porque el nombre Gaudí, la marca Gaudí ahora está más que de moda,
aunque anteriormente ha sido marginado, olvidado, despreciado, tirado los containers, sus productos, etcétera, etcétera. Y este Gaudí es un personaje muy, muy especial. Nace en un momento, en 1852. Vamos a ver si esto lo vemos aquí. Bueno, no sé cómo. Ya empezamos. Bueno, ahí tenéis. Esto es en Barcelona, 1852, el momento que nace Gaudí. Veis en primer término, en el ángulo inferior izquierdo, el tren de Mataró que está saliendo de la estación. En el puerto, a mano izquierda también veis, son barcos de vela, pero al fondo los primeros barcos a vapor. Y en el fondo, al pie de Montjuïc, el humo de las chimeneas. Estamos en plena segunda revolución industrial. Dentro de la ciudad todavía está la muralla de mar, que tiene una gran importancia en relación con Gaudí. Entonces, Gaudí nace en una familia en Ruidons. Bueno, pero no nace en Ruidons. ¿Por qué? Ya tenemos la primera cosa que os van a preguntar. Yo soy muy cartesiano. Si tengo el documento en que me atestigua con acta notarial, por ejemplo, para mí que el documento es válido. Y los únicos documentos que disponemos en relación con Gaudí y su nacimiento es el acta de nacimiento suyo, que es en la parroquia de Reus. La segunda es su inscripción en la universidad con 17 años, en el que dice que es natural de Reus. El tercero es en relación con la compra de la primera casa para él y su familia en Barcelona, que ante notario firma que es de Reus. Después, en la cuestión de cuando hace el servicio militar, sigue apareciendo como Reus. Además, ha habido discusiones a costa de unas fotografías que salieron de que si era altito, bajito o lo que fuere, pero hay un método muy sencillo que no se nos ocurrió en esta discusión, que es que todo chico, cuando llegamos a los 21 años, vamos a la mili, nos tallan, nos pesan y nos definen. Entonces, si se molestan en buscar la ficha, Gaudí medía 1,71 m. Volviendo al tema, una de cosas como son, ¿no? Bueno, volviendo al tema, entonces este Gaudí, os habéis oído que es de una familia de que su padre era calderero. Ya estamos con los inventos. Su abuelo era forjador, su padre era batidor de cobre, que es muy diferente. Calderero es en caliente, al rojo, y el batido de cobre se hace en frío, y es una técnica mucho más complicada porque además implica tener un conocimiento en visión tridimensional. Y su tío era torsor, hacía barrotajes de balcones y de verjas y de todo lo demás. Y él de pequeño trabaja y vive en este ambiente, y luego también hasta mientras hace el bachillerato y demás, allí en Reus también trabaja en 2 talleres de Reus. O sea que Gaudí tiene un pleno conocimiento de las técnicas de fusión, forja, torsión, calderería y todo lo demás, que es lo que le llevará a que en toda su obra veréis que hay cantidad de elementos de este tipo de material. Bien, entonces, continuando, la formación de él es el bachillerato en los Escolapios, luego en Barcelona en la universidad, y tiene la suerte que hasta entonces solamente se podían hacer los 3 primeros años en Barcelona, y luego para acabar la carrera de arquitectura había que ir a Madrid. Pero en 1878 ya ha conseguido Barcelona que se pueda dar el título en la universidad, y es en la primera promoción de Gaudí en Barcelona como arquitecto. En este segundo congreso presentamos una pequeña fotografía coloreada, que esa es la fotografía que Gaudí se hace para la orla de la primera promoción de arquitectos de Barcelona. Gaudí, de la época, eran guaperas, pelirrojo, ojos azules y un dandy, un auténtico dandy. Lo que pasa es que luego tiene su evolución y acabará siendo, pues, como, bueno, era un tío bastante guasón, un tío, le gustaba la juerga, le gustaban las mujeres más que comer chuleta de dedo, fumaba puros, a fin de cuentas el conde hoy era dueño de tabaco de Filipinas, y nunca le faltaron los puros ni la picadura, y lo compartía. O sea, hay detalles de estos que hemos ido encontrando. ¿Cómo? Por circunstancias me tocó hacer toda una investigación sobre la colonia Güell, sobre la quinta de la colonia Güell,
Y como de costumbre me dijeron, no, es que no hay documentos, en la guerra desaparecieron, se quemaron. No lo creáis nunca, lo que no hay es investigación, ¿vale? Investigación profunda y sistemática. Yo soy un producto híbrido. Yo soy ingeniero y soy arqueólogo. He hecho prehistoria, historia antigua, doctorado, y etcétera, etcétera, ¿no? De muchos años de excavaciones. Entonces, en arqueología generalmente no hay documentos. Y lo que haces es antropología de campo. Te vas a ver al cura y le pides los mayores de 75 años. Y luego hablas también con el paleta, con el médico, con el boticario, con el pastor, es fundamental, con el albañil y con el carpintero. Y te vas a jugar una partida al dominó o al mus, al bar, y os juro que un chato de vino bien apalabreado da más información que muchas horas de archivos y de bibliotecas. Entonces, en directo, de gente que lo ha vivido, es como consigues una información fidedigna. Y entonces te encuentras, en mi caso, que yo llevo 37 años ahí en la colonia, que me encontré con 9 que eran nonagenarios, de los cuales 5 antiguos trabajadores de Gaudí. El último se murió en el año 2000 con 104 años, que era Juan Gaudó, y era el carpintero de Gaudí. Los 2 primeros días tomaba nota y al final, ya en aquella época teníamos el cassette, les pedí permiso y fui grabando estas conversaciones, porque si no pierdes al tomar nota muchos aspectos. En cambio, si lo has grabado luego en casa con tranquilidad, cuando lo pasas al texto, puedes guardar todos estos detalles. Entonces, es curiosísimo porque descubres que no se ha destruido nada, que lo han escondido en sus casas, que en el caso de la colonia Güell, cuando llega la guerra civil, pues no queman absolutamente nada, lo esconden en los túneles. Otra cosa que tampoco se sabía, que hay 5 túneles en la quinta de Güell, en Cánsola de la Torre, o lo reparten por las casas y ahí lo conservan. Y en este momento pues fue la búsqueda en el baúl de los recuerdos y recopilar estos documentos. El resultado fueron esos 5.842 documentos que ya están digitalizados y que tienen una información genial. ¿Por qué? Porque si tú analizas el documento de estos documentos, ves que Gaudí es, como decían ellos, un perepuñetas. Tomaba nota de todo, trabaja con 5 trabajadores, el número de horas que trabajan, la especialidad que tiene, luego añade la factura, los materiales que se han utilizado y lo firma. Todas están firmadas por Gaudí, cada semana. O sea que no te deja margen de dudas, la hace firmar al encargado o a Berenguer, que es su segundo de a bordo, y él firma el conforme en relación con ello. Lo analizas y descubres que Gaudí es un personaje que nunca tiene un stock superior a un mes de reserva. Estamos hablando de hace 125 años. Que todas las herramientas las tiene por duplicado y que cada fin de semana se llevan a reparar las que se han inutilizado. Que a la hora de mandar a buscar los materiales, decide que aprovecha que la fábrica tiene que ir al puerto a llevar telas y a recoger balas de algodón, pero de paso que vayan los hermanos Badía o pasen por el Parque Güell y demás. De manera que el tipo de carro y la trayectoria se hace de forma y manera que ni a la salida ni a la vuelta haya sido el carro. Que es un reciclador nato, que en el caso, por ejemplo, de la quinta del Colonia Güell, el 62% del edificio es material de derribo. Son los fallos de las bóvedas, las escorias de fundición, y que no cuesta nada más que mandar el carro, porque encima le da las gracias porque se lo lleve. Pero este material que él utiliza tiene la gran ventaja, en este caso, él arquitectónicamente trabaja a compresión, por peso. Entonces, tiene que ser muros y elementos que aguanten bien la compresión. Un ladrillo normal puede ser entre 400, 600 kilos por centímetro cuadrado, lo que te aguantará. Pero un ladrillo que se ha pasado de temperatura, que ha llegado a los 1100 o 1200 grados, está casi vitrificado. Y eso aguanta 1300 kilos por centímetro cuadrado. O sea que fijaros que encima tiene la ventaja. ¿Qué más? Luego veréis que, pero si es muy feo, no.
las superficies, al ser de diferentes tonalidades, de diferentes formas y demás, la luz del sol, cada hora del día, el juego de luces y sombras le da vida, como la piel, ¿no? Y yo recuerdo una vez, hace muchos años, Durán, que era un señor que estaba en la Universidad Nacional de Cigos, un día me dijo: Manel, voy a ir con un amigo a ver la cripta. Y digo, bueno, lo fotéme, ¿eh? Y me dijo, no, ya verás cuando lleguemos. Cuando llego me dijo, cierra los ojos, pasa la mano, chupa la pared, pone el oído, golpéala, que tenemos 5 sentidos. Que me funcione uno, los otros 4 sí. Tú te lo pierdes. A Gaudí hay que verlo con los 5 sentidos. Tenéis el Trencadís, el famoso Trencadís de Gaudí. ¿Qué es Trencadís? Bueno, Gaudí es un personaje que le han querido encuadrar en el modernismo, no. Gaudí es un personaje del mismo calibre que Miguel Ángel, que Rafael, que Leonardo da Vinci o que Einstein. O sea, es un fuera de serie en todos los terrenos. Entonces, en este momento él vive pues dentro del impresionismo, el cubismo, el dadaísmo, la revolución cultural de finales del 19 e inicios del 20. Pero el Trencadís, dentro del impresionismo, está el puntillismo, la técnica. Pues es puntillismo, pero a lo bestia. Y en vez de mirar el cuadro a 4 metros, hay que mirarlo a 30 metros. Y las pequeñas porciones de los elementos constituyen un cuadro puntillista. Pero va más lejos. Ojo, que la música, o sea, el sonido, la luz, el color, todos son longitudes de onda, es matemáticas pura. Y si tú desarrollas una sinfonía y es armónica, si está dentro de esta norma y dentro del campo de variabilidad, has utilizado la función conveniente. Pero si no, es ruido. O si no, es una tortura mirar aquello. Por eso, ojo con el Trencadís, porque también es una sinfonía. ¿Recordáis, por ejemplo, el cuadro de una exposición? Es un tío que va a una exposición y luego se hace una maravillosa partitura musical. O que te le veis en el jardín de la pagoda, en un mercado persa. ¿Recordáis, no? O sea, la música puede ser imagen, la imagen puede ser música y otros elementos. Para Gaudí, la luz, los sistemas de ventilación, todo lo demás es importantísimo. Y entonces, volviendo al tema, ahí tenéis la colonia Güell. La colonia Güell es en gran parte una gran desconocida porque está apartada de aquí, porque la gente no va a visitar nada más que la cripta, los pocos que la conocen, generalmente japoneses, coreanos y demás, ¿no? Más que los del país. Y entonces, ¿qué es la colonia Güell? Pues la colonia Güell, en aquel momento, es una obra muy compleja, ya que es el momento en que la industria se ha desarrollado, que hay los primeros movimientos populares, que hay huelgas y demás, y en un momento determinado los Güell, que tienen la fábrica de vapor viejo de Sants, lo que es ahora el parque y la estación de esto, han tenido un atentado y decide el Juan Güell, el padre, comprar unos terrenos fuera de la ciudad para crear una gran colonia industrial. Toda esta colonia industrial no quiere que sea igual que las del Cardó, las del Ter, las del Llobregat, que es junto al río, fuerza hidráulica, la fábrica, la casa del dueño, la iglesia y luego casas, y todos viven como si fuera una colmena. Eusebio Güell otro personaje bastante desconocido. Eusebio Güell es ingeniero, es economista, habla 5 idiomas y este hombre conoce Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, etcétera, etcétera, y ha viajado. Cuando su padre ha comprado estos terrenos, va a morir, pero él quiere poner en marcha esta nueva colonia fuera de Barcelona. Y entonces ha visitado Inglaterra. En Inglaterra hay las primeras colonias fabriles que se han hecho junto a la fábrica para tener a los obreros cerca en las minas de carbón, en las fundiciones, etcétera, etcétera. Pero las condiciones son tremendas, ¿no? Consecuencia de ello, ¿recordáis en la novela de Cronin, La Ciudadela,
que es la historia de un médico, que describe cómo es una colonia de estas, y realmente era, quitando que tenían casas, lo demás era penosísimo. En cuestión, no tenían agua corriente, sistema de alcantarilla deficiente, no tenía servicios sociales. Francia es peor todavía. El estilo de las ciudades son los bidonvilles, verdaderas barracas alrededor de las fábricas, y la gente vivía en condiciones. Pero en Alemania, a finales del siglo XIX, Berta Kluck, en el Ruhr, va a organizar las primeras colonias en plan de ciudad-jardín. Es decir, casitas individuales con un pequeño huerto, con kindergarten para los niños, guardería infantil, y va a tener la genial idea de crear las primeras escuelas de aprendices. ¿Por qué? Porque si el trabajador tiene un trabajo seguro, luego tiene la paz de volver a su casa, pero en un ambiente totalmente diferente de la fábrica, y el porvenir de sus hijos y familia lo ve más o menos asegurado, entonces da mucho mayor rendimiento. Entonces este es el modelo que le encanta y es el que va a hacer. Pero la colonia Güell es una excepción también. ¿Por qué? Porque sí que va a hacerlo al estilo alemán, casitas individuales, pero se ha casado con Isabel López Gurú, que es la hija del marqués de Comillas, un hereo y una pubilla. Los pobrecitos cuando se casan no tienen nada más que 4.000 millones de pesetas oro de dote. Son dueños transatlántica, transmediterránea, minas de hierro del Rif, tabaco de Filipinas, etcétera, etcétera. La Aslan, captáis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El marqués de Comillas tenía mucha relación con los jesuitas y está enamorado de lo que eran las misiones jesuíticas, reducciones del Paraguay, o por ejemplo las misiones jesuíticas de Alta y Baja California, que luego cuando expulsan a los jesuitas continuará Fray Junípero Serra, Gaspar de Portolá, y que todos conocéis, San Francisco, Los Ángeles, San Juan Capistrano, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pues es una colonia jesuítica de Alta California. Por ello, toda la estructura de la colonia Güell son casas individuales. Todas las casas son entre 100 y 300 metros cuadrados, planta baja y primer piso. Todas las fachadas de las casas son diferentes, es cantal y cancual, o sea, cada cual. Además, tienen, por ejemplo, cuarto de baño entre comillas. ¿Por qué? Porque son las primeras que, aparte de que no tiene pozo negro, sino que ya tiene alcantarillado, utilizan watercloset, no letrina. Y además de lavabo tienen ducha, y esta es la gran diferencia. Todas las casas son planta baja y primer piso, y la función de la capacidad de la casa es en función de la familia que va a vivir. Si es el padre y la madre, los 4 hijos, que era lo habitual, o es además la tieta, los abuelos y 5 o 6 hijos más, ¿vale? Eso depende del tamaño, se acopla con ello. Pero toda esta colonia la va a dotar de una serie de servicios: la escuela, el gimnasio, la guardería infantil, escuela de niños y niñas, biblioteca, teatro, y aparte de ello, por ejemplo, el economato. Incluso es una colonia que tiene su propia moneda. Es decir, ellos cobran en metálico, tienen una caja de ahorros, pero en esa caja de ahorros cambian la moneda por la yauna, que es la moneda de la colonia, lo cual les permite solo a los de la colonia poder beneficiarse de los beneficios del economato y todo lo demás. O sea, el aspecto social es impresionante. Pues este ambiente, de esto, Gaudí va a estar 29 años en la colonia. Y esta es otra de las cosas y es realmente el Gaudí-Lab. ¿Por qué? Porque es un lugar donde va a diseñar junto con el Alsina y Goetz como ingenieros, con Canaleta, Berreguer, Rubió y Belver como arquitectos, todo lo que es el conjunto del recinto industrial y todo lo que es el conjunto de la colonia Güell. Y la iglesia, la cripta, no es nada más que un servicio más dentro de lo que es servicios que tiene la colonia. Esta colonia en su momento es totalmente atípica. En 1905 no hay analfabetos, simplemente los más viejos que han venido de Barcelona a esto, pero no hay analfabetos. Por primera vez el catalán es lengua oficial en la escuela, junto con el castellano, y como lengua de la cultura el francés.
El buen conde Güell es amigo de un tal Pierre de Coubertin y le ayuda a montar la primera Olimpiada en Atenas del 96 y la del 900 después en París. Pierre de Coubertin le convence de que una manera también de que el trabajador pueda, digamos, desahogarse es practicar deporte, y por tanto la Colonia Güell tiene campo de fútbol, equipo de fútbol que es el Güell, y que llega a jugar pues con el Barça y con el Español, y que tiene personajes como Susqueda, uno de los grandes futbolistas del Barça. O sea, es un mundo totalmente diferente. Y en el entorno dicen que son unos pijos los de la colonia, porque se oye música. Hay 84 pianos en 1905 y tiene conservatorio de música, y los domingos vuela pollo, que era mucho leer en aquellos tiempos. Bueno, ahora os situáis, este es el ambiente de Gaudí. En este ambiente, Gaudí, ¿qué pasará? Que va a poder trabajar y ensayar todo lo que le dé la gana, que tiene un amigo que tiene pasta gansa, no le preocupa nada, y en la Sagrada, por ejemplo, la Sagrada Familia, la cripta de la Colonia Güell no es nada más que a la maqueta de la bestia de lo que va a ser la Sagrada Familia. Y ahí es donde se hacen los primeros ensayos de paraboloides hiperbólicos, vértices alabeadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el estudio y técnicas de materiales. Bueno, continuando con ello, este es el plano de la Colonia Güell. Fijaros que hay una serie en el ángulo superior, en la parte central, a la mano derecha, tenéis ya lo que será la cripta, y al lado un pequeño rincón del rinconcito, ¿no? Que es el estudio de Gaudí. Gaudí va a desarrollar una técnica diferente en el caso de la cripta de la Colonia Güell, porque primero va a desarrollar la fábrica. El conde Güell, como no hay ferrocarril, no llega, va a empezar por construir una gran bóveda para fabricar todos los ladrillos con los que se hace la fábrica, la colonia e incluso una parte de San Juan de Dios. Y después, cuando ya está todo en funcionamiento y la gente tiene sus casas, se va a construir lo último, lo que es la iglesia. Antes se utilizaba una pequeña capilla que estaba al lado, que era antigua, del siglo XVI, como capilla, pero aquí va a construirlo. Entonces, en 1898 le encarga ya la construcción de lo que será la iglesia de la Colonia Güell, de la cual solamente se realizará la cripta. Entre 1898 y 1908, Gaudí nada más va a diseñar. Pero entre 1908, en 1898 y 1903, su estudio lo tiene en los sótanos de Can Soler de la Torre, donde el conde Güell y el Alsina hacen ensayos textiles, y él tiene un rincón donde proyecta lo que será la maqueta policulicular. O sea, la maqueta policular es una técnica de trabajo tridimensional. Él mismo dice que si no se ha hecho nunca, no quiere decir que no se puede hacer, con lo cual simplificaba mucho más rápidamente los procesos constructivos, que si hubiera hecho por grafostática todavía estaría calculando ciertos aspectos. Entonces, esta maqueta policular, en 1903, ya va a construir un estudio. Pero este estudio tiene una particularidad, para que os hagáis una idea de lo que es Gaudí y cómo lo vive. En el año 1899 es la Exposición Universal de París. Va con el conde Güell, y ahí conocen a un tal Tomás Alva Edison, que ha inventado el cinematógrafo, el kinetoscopio en aquel momento, y el fonógrafo y demás, y le encanta. Entonces, Edison, en Menlo Park, ha construido el primer estudio de cine, la Blackberry. Es una caseta, una plataforma que se puede girar, y mediante espejos levantando el techo y las paredes tiene iluminación suficiente para hacer los primeros films. Esto me encanta. El primer estudio que hace, que es el de la cripta de la Colonia Güell, es una réplica del estudio de Edison mejorada. Y luego esta réplica va a ser el estudio de Gaudí en la Sagrada Familia. Entonces, en este estudio, continuemos. Este es Gaudí. Con Gaudí os han dicho que si era lo otro. Ahí lo tenéis con un amigo suyo, que es el hijo de un famoso ebanista. Esta es el de la mano izquierda, está fumando un puro,
puro filipino, claro, lógicamente. Y los puros los encendía con cerilla de madera. Está tomando café, le encanta el café, el Colombia, y además, fijaros que en la mano izquierda lleva un anillo en el dedo meñique. Esto ha dado lugar a interpretaciones más o menos divertidas, pero es que se ha muerto su madre y es el anillo de su madre que lo llevó toda su vida. Entonces, fijaros que es un paperas con barro y demás, pero poco tiempo después, que será el año 1880, la gran feria de exposición de Barcelona, del 88, se va a cortar el pelo al cero porque es de moda. Y ya en el carné de entrada a la exposición, su fotografía es sin pelo. Sí, era una moda, pues se cortó el pelo al cero, ¿vale? Pero es curioso además, porque, ¿cómo sabemos que es esa fecha? Fijaros que su amigo está leyendo El Liberal. Si amplías El Liberal es 1888. O sea, a la hora de analizar en esto, o sea, hay que estudiar con todo detalle, porque una fotografía bien estudiada da mucha información. Vosotros que sois guías, por ejemplo, la Sagrada Familia que tanto visitáis y que tanto presentáis, la fachada de la Natividad, por ejemplo, una manera de estudiársela es hacerse un acetato, dar una cuadrícula y empezar cuadrícula por cuadrícula, ir viendo lo que hay allí. Entonces descubriréis que Gaudí es un catalanista de mucho cuidado, que la zamarra llevaba retina el zagal, que el perro es un gos que el burro es el del lechero, que el ciprés que hay en medio es el de la Cartuja de Montalegre, que las palomas que tiene es porque el Montalegre, la Cartuja, al lado hay un palomar, pero como el ciprés es más alto, les gusta estar más en el ciprés que en esto. Y la fotografía que hace Berenguer la pone tal cual. O sea, hay toda una serie de detalles en la escena que es San José Carpintero y el niño al lado. Hay una serie de herramientas. Entonces, en la colonia web encontramos el banco de trabajo de Gaudí, de carpintería, y en el interior todavía están las herramientas, y son las mismas herramientas que ha reproducido en la fachada de la Sagrada Familia. O sea, ojo, que tenéis delante, con Gaudí es un problema que dice, ¿qué más me ha dejado delante de las narices y no me entero, ¿no? Es la eterna historia. Bueno, continuemos con ello. Entonces, la quinta de la Colonia Güell va a utilizar materiales diversos. Ahí tenéis, por ejemplo, el basalto. El basalto, en la Colonia Güell, el basalto y el plazo con cloratita son dos productos exóticos, porque todo lo demás dice que cuando se ha de construir, se ha de coger lo del entorno que queda, porque lleva miles de años y se ha durado, hay que decir que es el bolo. O sea, no hay tutía. Luego tenéis en esta fotografía a un Gaudí ya, bueno, en el momento este de su máxima, digamos, potencia creativa, que es de finales del 19 inicios del 20, cuando empieza a hacer teresianas, hace una serie de edificios y elementos. Lo que os decía antes en relación con como es, ahí tenéis una factura de Gaudí, con los datos, cómo lo firma, cómo lo controla, pero llega al extremo de que si ha cogido el tranvía o ha cogido el tren, lo pincha con un alfiler. En aquel momento no hay grapas ni clips, lo pincha con un alfiler, ¿no? Luego tenéis, por ejemplo, la siguiente factura, que me figuro que sí. Bueno, esto es, ojo, los que sois amantes de la fotografía, Gaudí utiliza la fotografía de la maqueta, hace una serie de fotografías y luego las pinta y demás, ¿no? Entonces, para hacer fotografías, cuando hay poca luz, utiliza magnesio. Pero el magnesio tiene el inconveniente de que da mucho humo y hay que esperar a que se vaya el humo para enterarse de qué va la cosa. Entonces, en el momento que está el Laboratorio General del Ebro, que se llamará Instituto Químico de Sarriá, y el padre Eduardo Victoria le modifica el magnesio, le añade clorato potásico, algodón pólvora, antimonio, y consigue una pólvora sin humo, que da 4700 grados Kelvin. Por eso la calidad de las fotografías que Gaudí ha sacado allá. Las fotografías las hace Vilarrubias, que es el hermano del cura, que es escultor y fotógrafo.
con una máquina alemana, y entonces, si nos queda alguna duda, aquí tenéis los catálogos y la fábrica alemana que utiliza los productos que utilizaba, de los clichés y demás, ¿no? Para hacer la cripta se va a encontrar que primero estudia el terreno, la geología, y eso lo hacen todos sus edificios. O sea, primero un estudio geológico, un estudio sismológico, climatología, o sea, el campo de variabilidad de temperaturas en la zona, hidrología, etcétera, etcétera, y entonces en función de ello va a utilizar los materiales. Pero en la Colonia Güell se encuentra que la geología es una capa de loess, de arcilla, luego hay una capa de piñón de caña, y luego ya es la pizarra paleozoica. Toda la cimentación está realizada sobre la pizarra paleozoica. Consecuencia, la pizarra paleozoica, donde aflora y tiene que eliminar, es muy dura, y va a utilizar dinamita. Utilizará 28 kilos de dinamita y se traerá a la Antonia. Las viudas de mineros que mueren en acto de servicio en aquella época tenían derecho a tener la expendiduría de explosivos y munición, lo mismo que las viudas de militares el estanco de tabaco. Y esta Antonia, que es de San Feliu, es la viuda de un minero de Sallent, y que la buena moza era una maravilla manejando la dinamita, y me decía Juan Gaudí, una moza trampada, que era capaz de fotre el botón de la armilla a l'encargat sin fer-le mal al melic. O sea, eso es precisión, ¿no? Bueno, bien, pues esta hace las voladuras con 28 kilos de dinamita. Gaudí reciclador, este es el famoso banco de Gaudí de la quinta de la Colonia Güell, ¿no? Este banco de reciclaje está hecho con la madera de las cajas de embalaje de la maquinaria que viene de Inglaterra, el roble inglés, y la parte metálica son los flejes de acero de las balas de algodón y un perfil metálico en T que hacía entonces Manuel Girona, que ahora ya ni se fabrica tan siquiera. Pero toda la unión está forjada y remachada. Todavía no se fía mucho de la soldadura eléctrica y demás, ¿no? Llega al punto de que, como detalles, por ejemplo, la fijación de la parte metálica a la parte de madera la realiza con tornillos de latón. ¿Por qué? Porque el roble tiene tanino y se come el hierro, por tanto es latón. O sea es de una precisión de detalles. El que lo hace es Bernard, porque esto habéis dicho que lo ha hecho fulano, no, mentira. ¿Por qué? Pues sencillamente porque aquí está la factura firmada por Bernard y por Gaudí. Cada banco cuesta 20 pesetas de la época, y lo hace en 3 etapas. De 15 de los bancos los hará con roble inglés, y los otros 5 los hará con otras maderas, porque se le ha acabado la madera de los embalajes, y es nogal y es melis cubano. ¿Entendéis? Entonces ahí lo tenéis. Estos bancos, que costaron 20 pesetas, Joyce los tiene valorado en 300.000 euros. Gaudí llega a ir 29 veces a la Colonia Güell, y para ello cogerá a las 6 de la mañana en el apeadero de la calle Aragón el tren que llega a Cornellá. En Cornellá le espera esta tartana, que todavía se conserva, y con un caballo que se llamaba el Duque, tardarán media hora en llegar de Cornellá a la colonia, y a las 7:30 ya estarán en la colonia. De reciclaje, aquí tenéis, por ejemplo, las verjas de la cripta de la Colonia Güell. Está hecha con los ejes de las esfaltinas, las arandelas y los distribuidores. Pero no es una reja rígida, sino que tiene una cierta elasticidad para que cuando llegue el calor, el coeficiente de hidratación cúbica en el hierro del acero es muy grande. En cambio, esto absorbe y no rompe la pared. Luego tenéis al lado otra verja, que es la primera verja cubista y única que hace Gaudí, porque esto es la sacristía y la protege con doble reja. A la hora de las vidrieras, ahí tenéis la de la izquierda, esta de colores diferentes, es las pruebas de grisalla, de vidrio, digamos, coloreado masivamente o desmantado. Y en la derecha ya son los bocetos que va a utilizar para la técnica de tricromía. Bueno, si os explicaba la técnica de tricromía, ya se ha acabado la conferencia. La técnica de tricromía es el único tío que lo ha realizado. O sea,
Los hermanos Tiffany's, hay el joyero y el vidriero. Tiffany's, el vidriero, va a utilizar sistemas de capas de óxidos metálicos y son esas maravillosas lámparas Tiffany's. Son muy bonitas, los colores, pero la luz no pasa a través de ellas. Gaudí sí que lo va a conseguir, pero va a utilizar la técnica de tricomía, y para ello va a utilizar lo que se llama vidrio plaqué. Vidrio plaqué es un vidrio que tiene unos 5 o 6 milímetros de grosor, pero el último milímetro es la capa cromática. Y utiliza 3 vidrios, rojo, amarillo y azul. Superpones negro. ¿Lo conocéis? Sí, la televisión y todo. Esto funciona técnica de tricomía. ¿Qué ocurre? Que si tú reduces unas micras el grosor de la capa cromática, por superposición sí que se consigue el paso de la luz. Una grisalla normal, de medieval y demás, se pierde entre un 30 y un 35% de la luz que atraviesa. Un vidrio masivo de color se pierde en 18 o un 20%. Un vidrio esmaltado al fuego se pierde del orden de un 10 o un 12%. Pero en un vidrio de tricomía, y la única obra que tenéis en la Catedral de Mallorca, no llega al 5%, con lo cual las vidrieras de Gaudí son extraordinariamente luminosas. Pero tienen el inconveniente que al ser 3 vidrios, los galces de plomo son 40 kilos por metro cuadrado y hay que construir una armadura exterior para que se sostengan. Entonces, en la colonia Güell, él prepara, eso que habéis visto, los bocetos de preparación, pero va a utilizar perfil de acero en ángulo para que luego, a pasarlo a triclomía, no tenga el problema del plomo, y además que las ventanas se puedan abrir, que son todos los problemas en las iglesias. Entonces habréis oído decir que si son mariposas, por esto porque se pueden las ventanas, que si son cruces y demás. Juan Gondú un día me decía: Manel, las finestras son el bosque, porque aquello es una iglesita en medio del bosque, y las columnas y la estructura es las ramas de los árboles y demás. Entonces aquel día llegó, se metió la mano en el bolsillo, sacó una piña, me la partió, y las ventanas son las espículas de una piña de Pinus alepensis. ¿Tenéis claro ahora? Bueno, continuemos. Entonces, ahí tenéis, ¿ves?, el sistema de apertura de las ventanas. Entonces, fijaros aquí que hay una columna central y una en espiral. Eso es la maravilla de lo que es, se llama la típica bóveda catalana. Está hecha con picholines, y eso es dificilísimo, porque esto se hace sin cimba, es decir, sin un soporte. Se hace con yeso, 10 minutos después ya se puede pasar por encima, como si dijéramos, ¿no? Pero Gaudí, y alguien en la lista que me disteis de preguntas, preguntaba, decía que son aquellos agujeritos que tiene la Casa Batlló y demás. Le interesa mucho la ventilación y la humedad, el aislamiento del edificio. Entonces toda la quinta, la colonia Güell, el suelo está 60 centímetros sobre el original, y encima hay, como digamos, una terraza catalana y el enlucido. Pero alrededor de la quinta hay entrada de aire, y esa entrada de aire, por columnas como esta, que no es una columna, es una chimenea, por corriente de convección, evita que haya humedad y ventila todo el inferior. Pero aquí, no sé, en donde se une la espiral de subida de lo que sería la escalera que subía arriba, hay una serie de edificios. Esta corriente de convección, por efecto Venturi, absorbe el aire de la quinta y lo renueva a razón de 10-12 metros cúbicos por minuto. Es decir, tiene aire acondicionado sin necesidad de ningún tipo de maquinaria, y además la diferencia con el exterior es de 10-12 grados y la humedad se mantiene entre un 40 y 60%. Eso, en la mayoría de los edificios, si no han hecho intervenciones, funciona. Por ejemplo, en Bellesguard, en Teresianas, en otros edificios como la Casa Batlló, pues ya no puedo decir lo mismo. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, Gaudí es un catalanista y no pierde ocasión de dejar mensaje. ¿Por qué? Porque el 11 de septiembre de 1914 mete en el intradós de esta ventana las 4 barras. ¿Lo veis? Vale. Entonces, la ventana de al lado las vuelve a meter formando una V. Y esto, esa ventana, esto, no recuerdo ahora cómo se llamaba esta
esta diputada que murió a consecuencia de que atropelló una bicicleta, ¿no? Bueno, claro, exactamente. Pues esta se enamoró de aquello. Dice, ya tengo la solución. ¿De qué? ¿Recordáis la diada del 2014? Diagonal, Gran Vía, la V. Tricomía. Ahí tenéis los vídeos de Gaudí y tricomía, como superpuestos y reduciendo. Esto es lo difícil de la tecnología, ¿no? Si queréis otro día hablamos y os explico toda la técnica esta, pero se consigue una luminosidad, ¿veis? Como superposición puedes conseguir infinitas combinaciones de colores y de gramos. Impresionante, ¿no? Entonces, como por ejemplo esta columna es una palmera, y arriba toda la configuración del pórtico de la iglesia. En la mano derecha tenéis como esta columna con cuarzo con cromatita es la corteza del pino y la junta es la corteza de la acacia. Está construyendo una iglesia en medio del bosque. Aquí tenéis cuando construye como simplemente con 2 tablones de melis sostiene las 4 columnas de basalto del interior, que pesan 17 toneladas cada una, que están puestas una encima de otra nada más que con una plancha de plomo, y que se van a aguantar cuando construyes encima por el peso que llevan encima. Entonces, ¿por qué basalto? Entonces, cuando están construyendo, entre las cosas que tuve suerte fue que un día vino un señor que se llamaba Ricard Morell y me dio un diario. Yo soy Ricard Morell, el sobrino de Pere Viñas, el ayudante de la oficina técnica de Gaudí en la Colonia. Y en este diario pudimos leer lo que no teníamos ni pajarolera idea: cómo se construyó la maqueta funicular etapa por etapa y cómo lo hacía las plantillas y todo lo demás. Lo describe. Entonces, hay un pasaje que él cuenta que cuando trae las columnas de basalto de Castellfollit de la Roca, que es otro poema, y las monta, a él no les gusta. Y este Pere Viñas, que era el más joven, le dice, oye, mira, pues, a ti te gusta, pero dice, mire, a mí me gusta más a lo clásico, pero yo le veo a usted contento, lo veo al Villarrobia en el Conde Güell, y me gustaría saber por qué. Entonces, digo, bueno, saca una pequeña Biblia que llevaba y le lee Éxodo 20. Cuando me construyas el templo, hazlo con piedra que no haya sido mancillada jamás, ni por la mano ni la herramienta del hombre. Por eso he traído a Castellfollit de la Roca, he hecho arrancar los bloques y sin modificarlos los he colocado aquí. Y esas 4 columnas van a representar los 4 evangelistas. Luego la volvéis a tener también la Sagrada Familia. Es más, también en el mismo Éxodo, a continuación dice, cuando me hagas el altar, hazlo a ras del suelo, porque si pones escaleras, cuando subas se te verá el culo. Eso es lo que dice literalmente la Biblia, Por lo tanto, Gaudí hace los altares a ras del suelo, pero el altar mayor le obligan a hacerlo sobre 3 escalones, porque es una simbología, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el altar mayor de una parroquia siempre tiene el dado sobre la piedra fundacional por la que yo, que tú es Petrus, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. O sea, ojo que la simbología siempre la vais a encontrar con Gaudí en muchos terrenos. Bueno, esto es las casas de la Colla Güell, todas son diferentes, las cornisas y demás, por eso es Cantal y Cancual. Y en este momento vive la 4ª o la 5ª generación de los que vivieron. Solamente hay un 7% de esas casas que no las han vendido, pero vive pues el Évole, el coreógrafo del Bolshoi que diseña los ballets, o sea, todo el mago hace relojes de los que han venido allí en aquella zona, ¿no? Fijaros, ¿os dais cuenta, no? No hay ni una igual. ¿Con qué lo ha hecho? Con un material muy barato y sencillo que es el ladrillo, pero con imaginación se personaliza todo. ¿Que Gaudí no escribía, no dibujaba? Mentira. Lo que no sé qué se ha buscado. Lo que pasa es que no escribe mucho. Lo que, por ejemplo, estos son planos originales de Gaudí. Sobre el plano original, luego añade cantidad de notas de pequeños aspectos
O sea, y el proyecto que hace Gaudí, generalmente, el proyecto inicial, lo que presenta para el permiso de obras, a la hora de la verdad queda con mucho, sobre todo un 20%, porque ha ido variando sobre la marcha y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gaudí, la última factura que va a firmar en la Comunidad de Güell es el 4 de octubre de 1914, pues que ya comenzaba la Primera Guerra Mundial. Pero el que va a continuar con la maqueta va a ser Puig Boada, y estos son los dibujos de Puig Boada, de sobre la mar. Bueno, este de aquí y este es un dibujo mío, pero bueno. Entonces, Berenguer va a diseñar el campo de fútbol de la Colonia Güell. Y ahí tenéis el plano del campo de fútbol de la Colonia Güell. Después, el azul Barcelona y el verde Gaudí. Bueno, ¿qué diablos es el azul Barcelona y el verde Gaudí? Esto es un misterio, ¿no? Que era un misterio. Y el Gaudó me dijo, vale, Monsensi. Bueno, cuando decía Monsensi tiembla, porque sí, era sencillo, pero era impactante. Recordad, el azul Barcelona es el cielo que tiene Barcelona a primera hora de la mañana, en primavera o en otoño, después de una buena tramontana. ¿Quién le hace este cielo azul? El Instituto Químico de Sarriá. Y el verde Gaudí es el color del brote de los Pinus alepensis en primavera. ¿Quién se lo hace? Pujol de Baucis. Entonces, Gaudí es un adelantado. Va a utilizar la cámara estereoscópica y el visor que veis ahí. No hay AutoCAD, pues me lo invento. Me hago la fotografía, me dibujo a escala al fondo lo que será la escuela y la casa del maestro y tengo AutoCAD. ¿Vale? Ahí tenéis la escuela. Las dichosas cruces de Gaudí, que si miran esto, que si miran lo otro, bueno. La cruz de Gaudí no es nada más que, y ese es el dibujo, la piña del ciprés, cuando se abre, que adquiere esa forma, y además es el símbolo de Renascença porque expulsa las semillas. Eso sí, en todos los edificios tenéis que esta cruz, los brazos mirarán norte, sur, este y oeste, ¿vale? Y ojo con ello porque es un sistema que os sirve para datar. Yo recuerdo en el primer congreso que hicimos en el 14 sobre Gaudí, que mis colegas del Laboratorio de Geofísica Espacial de Moscú dijeron sí, pero el eje, porque la quinta de la Colonia Güell no es canónica, mira norte, sur, este, oeste, el altar mayor, ¿no? Y además tiene una desviación de 4 grados y pico. Y yo digo, pues mira, colegas, os habéis equivocado vosotros, porque Gaudí la diseña en 1898 y habéis olvidado que el ángulo de inclinación magnética varía, calcular una constante, y estamos en el 2014. Se quedaron una semana más y dijeron, sí señor, Gaudí tenía razón. Está perfectamente orientado, es decir, que la orientación os dirá la fecha en que hizo aquello. Además Gaudí tiene otra cosa, que es a todos les hace poner quién lo hace y cuándo se acaba. Es decir, trabaja en equipo, pero si esto lo ha hecho fulano, tú vas a firmar y vas a poner la fecha. Y el trabajador que lo ha hecho, tú pones en tu nombre y pones la fecha que lo has acabado. Y es genial porque lo vas encontrando y todo se te soluciona. Aquí tenéis el plano de Villesguard, que es una maravilla como diseña todo el conjunto de jardines y demás. Y luego aquí tenéis elementos de los saquitos de perdigones de la maqueta, el material utilizado, y esta es la fotografía de lo que era la quinta de la Colonia Güell el día de su inauguración, con las 4 columnas, la Virgen de Montserrat, y a los ángeles que hay a cada lado son los ángeles de San Juan de Gracia cuando tiene el incendio, que él se nos queda 2 de ellos y los pone a cada par, ¿vale? Bueno, ¿dónde está el caballero este que me echó una mano en esto? Vamos a cambiar ahora con él. Bien, esto hemos dicho que ahora tenéis un flash de lo que es Gaudí, lo que es la manera de trabajar y su metodología, ¿no? Pero Barcelona, estáis en una ciudad, ¿conocéis vuestra ciudad? ¿Seguro? Vale, pues parlem.
Bueno, ahí tenéis a Gaudí, 4 momentos de su vida, ¿no? Ahí lo tenéis fumando, siempre fumando, ¿eh? Era un fumador empedernido. Cuando utilizaba el cigarrillo en la picadura, lo liaba con la mano izquierda, lo encendía con el mechero aquel de mecha, pero nada más que el primero, lo demás con la colilla del anterior continuaba con el otro, ¿no? Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, documentos de él. Todo lo controlaba. El primero es una factura, el segundo es ya el permiso de habitabilidad de la pedrera, firmado. ¿Ves cómo hay documentos? Lo que hay que, pues eso, currárselo un poco, ¿no? Buscando los datos. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, lo que ha pasado es que tantos años en la colonia, ahora ya pasó a ser el Manel de la colonia, un día te enteras que eres el Manel de la colonia. Y entonces esta gente que se murió, me dejaron herencias, por ejemplo, la caja de compases de Gaudí, con la cual realizó todo lo de la cripta, la conegua y los trabajos. Es una Kerr de 1898. Luego tenéis ahí los ladrillos de Cucuy que utilizaba, o los de Solá, y las pequeñas piecitas que hay debajo de la caja de compás es porque Gaudí lleva los materiales al recién creado Laboratorio General de Ensayos: madera, cerámica, ladrillos, cementos, etcétera, etcétera. O sea, a ese nivel de precisión llegaba el señor. Aquí tenéis la aplicación de la AutoCAD, pero entonces llegó un momento que ¿qué diablos hace Gaudí? ¿Sabéis qué es eso? Las 103 obras de Gaudí que desarrolla a lo largo de su vida, de momento, que conozcamos y que tenemos documentadas. Puestas secuencialmente, entonces podéis ver cosas asombrosas que es capaz de llevar, por ejemplo, en la construcción de Villergar, que son del 10 al 17, 48 obras simultáneamente. Y ahí están catalogadas en 4 niveles: obras principales, obras secundarias, proyectos que no se han realizado y demás, ¿no? Cada una tiene un color diferente y demás. Entonces, volviendo al tema y del urbanismo y de la ciudad de Barcelona, se van a desarrollar 2 grandes urbanizaciones. Una para la gente de pasta gansa, que será el Parque Güell, y otra para el mundo obrero, que es la Colonia Güell. Parque Güell son parcelas de 160 a 300 metros cuadrados, está diseñado con un jardín mediterráneo, inglés, bueno, es una combinación de Gaudí, ¿no? Y demás, pero solamente se llegan a hacer 2 casas y se arregla una, que es donde va a vivir el conde Güell. La de en medio es la pequeña casita de Gaudí, donde vivirá Gaudí, que era la casa modelo, que está bajo con Berenguer siempre, y la otra es la del médico Trías, y entonces al lado tenéis el plano original de lo que es el Parque Güell. El Parque Güell será un magnífico parque, pero un maravilloso fracaso, porque la gente no quiere ir a vivir allá arriba, en plan de eso, porque le gusta más vivir en el meollo de la ciudad y en la movida de la ciudad. En cambio, la Colonia Güell sí que será un éxito completo, que es lo que habéis visto antes. Ahí tenéis las 2 fotos que habéis visto antes, pero estas son casas de la Colonia Güell. Y aquí tenéis la cripta, la otra vez. Y entonces aquí viene lo que es urbanismo. La cuestión del urbanismo, ¿qué va a ocurrir? En el primer plano del ángulo superior izquierdo tenéis Barcelona con el sistema de murallas y demás. ¿Qué va a ocurrir? Que el sistema de amurallamiento es muy primitivo, sobre todo en el mundo griego-romano, y hay unas normas muy precisas. Las casas que pegan a muralla no tienen ni ventanas ni puertas, y la separación entre la casa y la muralla, que se llama intervalo, siempre es superior a la altura de la muralla. Se queda la muralla para que no enchafe la casa. Y además, las bocacalles que llegan en un momento de asedio se pueden cerrar, y es el segundo recinto defensivo. En el exterior de muralla hay un espacio que no se puede construir, que es el pomerium, que es el doble del alcance de la mejor arma de guerra de la época. En época romana es la catapulta, que tiene unos 400 o 800 metros, no se puede construir nada a 1 kilómetro alrededor.
pero por ejemplo en 1714 es el cañón de 40 libras que tiene 2 kilómetros de alcance, 2000 metros, o sea que en 4 kilómetros no se puede construir nada, es el intervalo de la ciudad. Fijaros Barcelona. ¿Qué ocurre? Que a mediados del siglo XIX, entonces lo que va a pasar es que no se puede, ya va a vivir la ciudad, están todos con peojos en costura, y deciden tirar las murallas. Con las nuevas técnicas, las nuevas armas, no tienen que ahora sentido. Y al tirar las murallas queda un espacio maravilloso. Pues viva la arquitectura, viva los arquitectos, viva la fabricación de ladrillos y vamos a construir, vamos a ampliar la ciudad y es el boom del urbanismo. ¿Qué pasa en Europa? Pues que todavía tiene la ideología de que en el centro la clase, la burguesía, son las ciudades ring, anillo, ciudades anillo. Viena, París, Londres, Ámsterdam, Berlín, etcétera, ¿no? Pero Barcelona es atípica. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy mediterráneos y Barcelona es hipodámica. Es decir, es un antecedente precisamente cuando Felipe V se carga todo el barrio de Ribera, los militares van a construir la primera ciudad hipodámica, que es la Barceloneta. Todas son casitas de iguales, formando cuadrícula, calles que se cortan ortogonalmente. ¿Vale? Cuando aquí se derriban las murallas, será el plan Cerdá. Calles que se cortan ortogonalmente y además mejora la visibilidad cortando la esquina, ese flan, con lo cual aumenta la visibilidad y la facilidad de circulación. Es un urbanismo genial. ¿Qué ha pasado en todas estas ciudades europeas? Que se centrifuga también la ciudad. En el centro vive la élite, después la alta burguesía, después la burguesía y al final son las fábricas y las universidades y todo aquello que puede montar follones, ¿no? Está centrifugada la ciudad. En cambio Barcelona no. Cerdá, que es un idealista el hombre, pues lo diseña de manera que la sociedad se amontone. Y por eso fijaros en las placas de los timbres que pone entresuelo principal, primero y segundo. Que porras, primero, segundo, tercero y cuarto. Pero bueno, es en plan fardada. Y entonces en el entresuelo principal vive la élite, la alta burguesía. Pero luego vendrá la burguesía normal y luego encima el obrero. Con lo cual consigue que la sociedad viva junta, los diferentes niveles, que se conozcan por la escalera, aunque la escalera es diferente. El tercero principal es mármol y barandilla de caoba y de bronce, y en el primero es de hierro y de pino, y en el segundo pues es ladrillo y se acabó, ¿no? Y si miráis las fachadas, por ejemplo la Serra de Sample, en tercero principal grandes ventanas, vidrieras, después balcones y los de arriba ventana. Pero bueno, el caso es que viven todos juntos, que ya es mucho, y a ver si se conocen y son menos imbéciles y se va. Y además en la parte de entrada hay un patio donde los niños van a jugar y a ver si las nuevas generaciones, pues no, se fastidia la cosa porque aparece el automóvil, hay el follón y entonces el pobre del segundo y el del primero desaparecen, los de abajo se van a ir arriba y montan oficinas abajo y entonces van a introducir un elemento que es el ascensor. Con lo cual vuelve otra vez a centrifugarse la sociedad fuera de la ciudad y un ideal que comienza a funcionar aquí en Barcelona no funciona. ¿Entendéis? Bueno, cambiéis un momento todo esto, por favor. Entonces, fijaros en estos planes que se veía toda la ciudad de Barcelona, las murallas romanas. Es que tenemos que ir deprisa, si no, no queda tiempo. Esto es lo mismo que habéis visto antes, ¿no? Entonces, con la gama de colores, según la importancia de esto, podéis ver cómo Gaudí, a lo largo de su vida, está trabajando simultáneamente. Y un ejemplo típico de esta forma de trabajar, pasemos a la siguiente, al siguiente cuadro, va a ser un caso especial, que es Bellesguard. Todo el Bellesguard es 1910-1917. Pero fijaros que cuando hace Bellesguard,
está haciendo 48 obras simultáneamente. La Sagrada Familia, bueno, hay tres por orden de importancia según los colores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podréis ver? Que Gaudí es como un gran director de orquesta y además compositor, pero que la orquesta va a tener un primer violín, va a tener una primera trompa, o sea, va a tener, dentro de cada grupo de instrumentos, va a tener una figura. Entonces, Gaudí, cuando analizas esto, ves que está haciendo simultáneamente la Sagrada Familia, la Colonia Güell, ha realizado Teresianas, la Casa Batlló, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que al frente de cada una de esas casas tiene uno de sus grupos selecto. O tiene a Sugrañes, o tiene a Berenguer, o tiene a Rubió Belver, o tiene a Rafols, o tiene a Puigboada. ¿Captáis, no? Entonces, él dirige todo, controla todo, pero el caso de Bellesguard es un caso muy especial. Bellesguard es el edificio más complejo y que reúne mayor demostración de cómo Gaudí conoce todos los terrenos. ¿Sabéis cuántos años tiene Bellesguard? 2400 años de antigüedad. Bellesguard es un poblado ibérico del siglo IV a.C. Es una fortaleza romana de presidium, de control de la entrada de la trama Augusta Marcino que une la vía Augusta con Barcelona, y es un puesto de control en un sitio estratégico, un lugar idóneo, un lugar estratégico, porque es el único paso que en aquella zona de la Sierra de Colcerola pues se permite el paso. Tiene dos rieras, la riera del Belén y la de la calle Cáncer, ¿no? El mal nombre le llamaban, y es un tronet en medio de este valle. Inicialmente la zona de Bellesguard se llamaba Vall Blanc, porque en esta época del año había muchos almendros y era todo un valle de almendros, y está cerca del monasterio de Valdoncella y de Pedralbes, ¿no? Por decirlo, en las afueras de la ciudad. Entonces Gaudí se va a encontrar con un lugar lleno de historia, porque después de ser este presidio romano, esta fortaleza romana, en época de viene Almanzor, allí en el 800 y pico, nos pega la paliza a la ciudad, nos incendia media ciudad, y deciden construir unas torres de guaita de control. Y en Bellesguard se construye, como vía la fortaleza romana, una torre de guaita de aviso. Alfonso II, ya en el 1200, la va a convertir, la va a ampliar con un parador de caza. Jaime I el Conquistador le va a añadir una maravillosa torre de guaita, ¿no? Una especie de fortaleza. Y Martín Humano, con Bernard Meche, va a comprar aquel terreno, y el primer día que sube a la torre ve el entorno, y en el documento de compra es muy bonito, paga 40.000 libras por el terreno, y dice: no te vas a llamar Bellesguard, sino Bellesguard. Pero ojo, que juega con doble significado, porque Bellesguard es Belvedere de Buenavista, pero también es el lugar estratégico, buen refugio, ¿no? Bien protegido. Entonces, ahí Martín Humano se ha quedado viudo y se va a acabar casando con una dama de honor de su mujer, de la que había sido su mujer, y esta es Margarita de Prades. Y curiosamente las va a casar Benedicto XIII, el Papa Luna, y el capellán es un tal Vicente Ferrer, que luego será San Vicente Ferrer, y el del follón del compromiso de Caspe. Ahí se casan, y entonces en esa capillita del castillo él después morirá sin descendencia, y consecuencia de ello pues ya es el ocaso de lo que es la casa catalana de la corona Aragón, ¿no? Entonces, de toda la simbología que va a representar. Entonces, oye, ¿dónde está este muchacho? Bueno, pásame ahora esa imagen, la estrella esa. Bueno, entonces, y todo. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Gaudí en este momento tiene un buen amigo que es
Sí, tenemos que ir al cuarto. Tiene un amigo que es el Capins, que es el obispo de Astorga, y este buen amigo suyo, se le quema la casa, le va a hacer el Palacio de Astorga, toda la historia esta, ¿no? El caso es que cuando me jubile quiero tener un sitio y compra, después de la amortización, estos terrenos que habían quedado, ¿no?, de Bellesguard, y le encarga que le diseñe una casa. O sea, posiblemente Bellesguard es el diseño que le hace Gaudí para Cambrils, pero se muere, se va a caer el caballo, va a morir de tétanos, y entonces se encuentra que el albacea testamentario es él. Entonces va a vender los terrenos porque quiere que se vendan y con el dinero se construyan escuelas y para los trabajadores y de Reus, ¿no? Entonces lo compran los hermanos Figueras, que con ellos han fundado el Centre Sant Lluc, previamente, pero también se va a morir el Figueras y va a construir para la viuda el proyecto, que es Bellesguard. Entonces Bellesguard es una réplica a escala de lo que era el antiguo palacio de Martín Humano. ¿Cómo lo conocemos? Pues porque, aparte de las referencias que hay un maravilloso escrito de 1580 en el que hace una descripción precisa de cómo era el palacio real de Martín Humano. Son 40 hectáreas de fortaleza con doble recinto de muralla, con la torre de Guaita y todo lo demás. Entonces Bellesguard es a escala. Bellesguard, este edificio mide 15 por 15 por 33 metros de altura, una gran aguja central, pero todo él, o sea, en Gaudí, ¿qué va a hacer? Va a hacer la restauración de lo que quedaba de las ruinas romanas y del palacio de Martín Humano. El camino que iba al cementerio de San Sebastián pasaba por el medio de la finca, llega a un acuerdo de planeamiento y hace un viaducto para poder recuperar todo aquello. Va a hacer este palacio, pero todo Bellesguard es la declaración de amor de Gaudí a Cataluña. Como la censura le impide, lo deja todo lleno de simbología. Y según Gaudí, la simbología es el lenguaje del analfabeto que la entiende. Hay una simbología universal y una simbología específica de cada terreno. Entonces hay dos elementos rápidamente en Bellesguard que son muy importantes, que es esta vidriera que veis. Esta es la única vidriera tridimensional que existe, esta vidriera, es un tronco de pirámide octogonal estrellado, un poco dificilillo de captar, ¿no?, que se tiene en relieve, y en el centro del mismo tenéis un conjunto de cibas que forman un fractal. Vale, entonces esta vidriera en la parte inferior, o sea, arriba, si le vieres por el otro lado, si no tengo aquí esta fotografía, tiene 5 lóbulos que son todo con estrellas, y abajo tiene 5 niveles. ¿Por qué? Porque en la parte inferior estaba el niño Jesús, la Virgen y San José, y la mula y el buey. Era un Belén. Por eso le llaman la estrella de Belén a esta vidriera. ¿Vale? Las figuras desaparecen en su momento, queda esto y queda la estrella. Pero aquí viene lo que os quería decir con Gaudí. Ojo, Gaudí domina la simbología y siempre te deja, no te deja, te dice claramente qué es lo que quiere, pero tiene múltiples lecturas y todas ellas ciertas. ¿Por qué? Pues vamos con esta estrella octogonal. La estrella octogonal, en primer lugar, mira al oeste. Luego es la estrella vespertina, ¿vale? O sea, aparte de que él dice que esto es un Belén, la estrella de Belén, Vidimos estelan suela in oriente, venimos a adorar a ellos. Es decir, los Reyes Magos de Oriente la ven en Occidente, ¿no? La estrella. Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué más es? La estrella octogonal es el símbolo de los condes reyes del Casal de Cataluña. Están en todas sus monedas y en todos sus documentos. La estrella vespertina es Venus. No es la estrella, es un planeta, pero bueno, le llaman la estrella vespertina, que es la diosa del amor. Y esto se está haciendo y es un homenaje a la relación de la boda
precisamente el martirio humano con Margarita de Prades. ¿Vale? Continuamos. Si la miras desde el otro lado, es la estrella de la mañana, si la miras desde el lado de Castilla, ¿no? Y es la estrella matutina. La estrella matutina es la letanía, la Virgen. Pero cuidado, la estrella matutina es Isis. Ahora pasa a la siguiente. Isis. Isis es la diosa egipcia, que se caracteriza porque es una joven, una corona de 12 estrellas, con la media luna a los pies y una cobra a los pies. ¿Os acordáis, no? Vale. Pero es que las letanías es la sacralización del himno a Isis. Bueno, continuemos. ¿Qué más hay? Debajo está la puerta. Y esta puerta que veis, que es una maravilla de hierro forjado, que el grosor de las barras es de 25,47 pulgadas, el calabrote de amarre de los barcos, porque están todos nudos marinos. En la parte superior tiene Ave María Purísima sense pecado concebida. ¿Por qué? Porque en ese momento la Iglesia Católica acaba de decretar el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Captáis, no? Es la simbología. Pero va más lejos. Porque este concepto y esa frase en la Raval Ferrera, en la zona del Pirineo, todavía muchas masías pone grabado en la piedra del dintel: no passi la porta d'aquesta llar que no juri per sa vida que María fue concebuda sense pecat original. O sea, era una creencia popular ya muy asentada. Entonces, aparte de ello, fijaros que en la parte de arriba, de todo, hay una estrella de 8 puntas con cola. ¿Por qué? ¿Qué está pasando por Barcelona entonces? El Cometa Halley. ¿Ves cómo Gaudí es la caraba? Bueno, y ahora a mí me habéis hecho unas preguntas muy concretas, se nos quedan 5 minutos. Entonces me preguntabais sobre la Casa Batlló y sobre la Sagrada Familia. La Sagrada Familia lo tenéis al sur, que es el que lo vive más. O sea, cada uno os ha de hablar con conocimiento de causa de lo que conoce y lo que vive. Y la Sagrada Familia os puedo contar, vosotros como guíes conoceréis más cosas que yo, no sé cómo deciros, no. Puedo contar cuestiones técnicas, pero otras no. Entonces, pregúntale, no os contestaré a lo de la Sagrada Familia. Os he dicho algo en relación de lo que yo conozco de la Sagrada Familia. En cuanto a la Casa Batlló, pues pasa 3/4 de lo mío. No es mi especialidad. Yo lo que os puedo decir en cuanto a mobiliario, sí. Del que mobiliario que hay de la Casa de Batlló no es nada auténtico. Todos son réplicas del año 74 y demás. El único objeto que queda de lo que mobiliario original es la pequeña silla del cosido que salía de subasta en Barclays, porque me tocó hacer el estudio de esto. Gaudí, cuando diseña algo, hace un prototipo, y ese es el prototipo del diseño de las sillas de la Casa de Batlló, que se hizo con las patas más bajitas porque es la silla que utilizaba la Dila y a toda la familia Marimón y demás, y era la única pieza que conservaban, y por eso la sacaron a subasta y se vendió. Entonces es una maravilla, porque Gaudí, a la hora de diseñar, por ejemplo, en el caso de Isabel López Cruz, era una señora espléndida y se sentía incómoda. Entonces Gaudí preparó un bloque de escayola, le puso un paño de seda, se sentó, sacó la impronta de la señora, y todo el mobiliario de la Casa Batlló tenía la impronta de las posaderas de Isabel López Cruz, y ella se sentía cómoda, ¿no? Y, por ejemplo, también tenéis el tocador famoso que se ve de ella, que tiene el espejo inclinado, porque tenía la manía de peinarse de esta manera. Pero luego tiene una serie de alimentos que es para poner el pie y atarse el botín con el ganchito, los botoncitos, y el otro es una especie de gancho para que le tensaran los cordones del corsé, porque si no la señora se desbordaba. Entonces siempre es una característica de Gaudí, es los bordes de sus elementos tienen un borde redondeado, que es lo que se llama borde de cascada. Es decir, es la forma que toma el agua en la cascada cuando cae el agua. De esta manera nunca te molesta en la parte inferior, a la hora de sentarte, el borde vivo del elemento.
los barcos de Bellesguard, los bancos del Parque Güell, los bancos de San Juan de Dios, están sacados con la impronta de un trabajador que se ha sentado y ha sacado la estructura anatómica para que te sientes cómodo y demás. Bien, luego me preguntabais sobre el laburo y sobre la estrella de... laburo en vasco quiere decir 4 cabezas. Es un tetrasquele, es un símbolo, una variante, digamos, de lo que es un símbolo universal. Pero cuidado, así como la cruz gamada es en la India, en Japón, en China, en Roma, en Grecia, en Egipto, y luego se interviene de estógila, leógila, según sea positivo o negativo, y luego los alemanes o los nazis van a utilizarlo con una simbología concreta. En caso del laburo no. En caso del laburo es típicamente del norte de España, o sea, de Galicia hasta Cataluña, entonces, pensad, y los vascos lo tienen como símbolo, son los que más lo han utilizado y los más conservado. Como arqueólogo yo diría que para mí es un símbolo que está íntimamente ligado con Hallstatt y Atene, que es la edad del hierro, porque también aparece en Alemania, precisamente en la zona de Hallstatt y de Atene, y aparece en el norte de Francia, o sea, en la parte nuestra y demás. Además, pensad vosotros que todo el norte, y especialmente lo que es Euskadi, en la parte norte de Aragón del Pirineo y Cataluña, aquí se hablaba vasco, que se te va a costar que se hablaba griego, somos más griegos, hay diferencias poco. Entonces, ¿por qué? ¿Os habéis dado cuenta de la toponimia? Isigerri, Esterri, Aneo, Areo, Ilerda, Iluro, eso es vasco, todo. ¿Vale? ¿Cantáis, no? Por tanto, nosotros tenemos también estos símbolos aquí y corresponde a la época de la Edad del Hierro, es decir, de 1200 al 800 a.C. Y este se ha perpetuado en Navarra, sobre todo en la zona en la parte de montaña es donde más se ha conservado. Después, vamos a ver, bueno, es lo mismo con el laburo, el estógiro, el leógiro, incluso en La Rioja, también en la zona de Ezcaray y demás también. Y luego el punto es la estrella de 6 puntos. Bueno, esto es una simbología que se la han apropiado, digamos, es el pueblo hebreo, los judíos, ¿no? Pero ellos lo adoptan en el siglo XV en Polonia, es cuando se adopta ya de manera oficial como símbolo del pueblo de Israel. Es la conjunción de 2 triángulos equiláteros invertidos que te forma la estrella de estas puntas. Pero es un símbolo inicialmente mesopotámico de la zona aquella. Y curiosamente, en la zona de Israel y la zona de Líbano y demás, como arqueólogo usted lo puede contar, en las tumbas de las joyas de las chicas o de boda aparece, porque es un símbolo de matrimonio, es la unión del hombre y la mujer. E incluso hay una expresión que dice: yo soy mi amado y mi amado es mío. Y esto lo encontráis en el Cantar de los Cantares de Salomón. Bueno, y hasta aquí se me acaba el tiempo. Si queréis hacer una pregunta más, no os puedo explicar algo más porque no es mi terreno, sería una falsificación que yo me metiera en esto, ¿entendéis? Si queréis alguna pregunta o lo que fuere, con mucho gusto. Sí, dime. Seguro que la dicho, seguro. Pero ¿cómo se conocen el Güell y Gaudí? ¿Cómo? ¿Cómo se conocen Güell y Gaudí? Y decían que Gaudí iba en tren a la colonia Güell. ¿Dónde vivía Gaudí a finales del XIX? Vamos a ver, te explico. Por partes. Se conocen, bueno, mejor dicho, el conde Güell busca a Gaudí a raíz de la exposición de 1874 en París, que la Casa Comilla presentaba una bandera, una vitrina de guantes. Y el tío lo ha hecho de cristal, le ha puesto una barandilla para que nadie ponga las narices en las manos y la vean siempre alrededor, pero sin tocarla, ¿no? Y el diseño le encanta. Y pregunta quién es. Es un joven arquitecto que tiene ideas muy raras. Claro, que se conocen y se encantan. Ojo, Gaudí y Güell se entenderán, serán amigos, pero siempre mantendrá la distancia con él. Hasta el punto que cuando Gaudí solicita entrar en el círculo del liceo, se lo deniegan. Por ello Gaudí es miembro de la Sociedad Wagneriana, pero no es del círculo del liceo.
A ese nivel llegamos, juntos pero no revueltos. Entonces, ¿qué pasa? Que se entiende muy bien, él tiene dinero, él le soluciona los problemas, pero tiene sus discrepancias. Güell tiene una ideología, Gaudí tiene otra ideología. Gaudí inicialmente es un libertario, él le encanta Procopio y Bakunin, la cultura de la libre, pensar que la comedia Güell es una comedia anarquista, pero de Bakunin y Procopio, incluso son esperantistas, que también Joffrey allí, y todavía a los congresos de Esperanto. Me capta, ¿no? Entonces, este vive en un mundo diferente, que es el mundo de, digamos, de la alta burguesía y luego de la nobleza, porque en 1910 será conde Güell, lo mismo que el marqués de Comillas es el marqués de Comillas. Pero es esta típica nobleza que nace de que la nobleza, esto no tiene pasta, ha de recurrir al burgués, como no le puede pagar al final, pues le da un título nobiliario. Y es, por ejemplo, von Thyssen en unos herreros, y a un momento le deben tanto el Kaiser que al final pues es los Thyssen por remisa, ¿no? O el von Taxi, el de los coches de punto. Este tío tenía las diligencias y se encargaba del correo, y al final pues es un fondo, porque le deben tanto dinero que le pagan con un título nobiliario. ¿Captáis, no? Es el tipo de nobleza. O sea, un noble en sí, en plan medieval, no es más que un bandido con suerte que continúa con el negocio de familia. Ni más ni menos, ¿no? Y si miráis un escudo nobiliario, lo tenéis claro. En vez de tenéis un yelmo. Entonces, según la corona, será conde, duque, marqués, barón, lo que quiera, o hidalgo, que en aquella época era mucho saber quién era tu padre, pero bueno, que es hija o algo quiere decir hidalgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si mira a la derecha, si mira de frente es el primogénito, a la derecha, que es uno de la familia, y se decía que es un hijo de penalti, ¿vale? Ya está. O sea, aquí todo queda bien claro, y el escudo es un comprimido, una novela. Y los cuarteles es cuando le cortan la cabeza al vecino, o le quema el bosque, o le destruye las burradas que hace la familia para mantener el negocio. Y ya está. Y me decía, luego, ¿qué la otra pregunta que era? Vamos a ver, Gaudí vive inicialmente en Reus, cuando viene a estudiar la carrera en Barcelona, en dos sitios diferentes, hasta que se construye el Parque Güell y se quedará una casita, que es la casita modelo y donde vivirá. Y los 3 últimos años de su vida, que se ha muerto Casanellas, se ha quedado solo en el Parque Güell, se ha muerto su padre, luego se ha muerto su sobrina está enamorada de él. Él la quería mucho, pero era su sobrina. Y la buena sobrina, como darle al tintorro era mal visto, pues le pegó a la Alba del Carmen y murió de cirrosis hepática. Pues seguirías, ¿no? Pues yo tengo que deciros la verdad. Punto, se ha acabado, ¿no? Dejémonos de historias. Gaudí tiene 5 novias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero dejemos ese tema para otro rato, ¿no? Entonces, va a vivir en la Sagrada Familia. La Sagrada Familia se va a quedar a dormir en el estudio, lo que es el guarda de la Sagrada Familia y su familia le prepara la comida y bueno, ahí conocemos una serie de detalles de lo que le gustaba o no le gustaba, ¿no? Gaudí es un tío que le encantan los frutos secos, siempre lleva avellanas, nueces, almendras y pasas de Corinto. Y dice que era más de él porque en el bolsillo de llevaba un cerco de grasa. Además, decía, yo conocía a Trinidad Videla, que se murió de 100 años, que era una chica de la fábrica, pero que hacía de doncella en casa del conde Güell. Era un marronet, siempre portaba las hembras negras. Bueno, cuidado, la mano izquierda. ¿Por qué? Porque el tío, cuando llovía, sacaba una garrafa y cogía agua de lluvia. Y a primera de la mañana, con el agua de lluvia y la pastilla de tinta china, disolvía lo necesario para dibujar cada día. O sea, se preparaba la tinta china cada día, pero disolviendo la pastilla. Claro. Se quedaban las uñas de la tinta china, no se va así como así, ¿no? ¿Qué más queréis? Así que pasamos a y aprovechamos que lo tenemos para la privada, ¿vale?